Dios les bendiga, les saluda el pastor Oscar de Real del Padre, saluda a todos los hermanos y pastores de la institución. Y hoy quiero contarles una historia. Esta historia cuenta de un hombre muy adinerado, con una gran fortuna, que en los últimos años de su vida decidió de alguna manera premiar a sus empleados. Entonces los llama a todos a su casa y los hace pasar de uno en uno al living de su casa. Y sobre la mesa había una Biblia y un sobre con una abultada cantidad de dinero. Y le dijo, escojan los que más le convenga. Entonces comenzaron a pasar. Primero pasó el jardinero, un hombre que tenía muchas deudas. Entonces necesitaba urgentemente el dinero y por eso optó por elegir el sobre con dinero. Luego pasó la cocinera, una mujer que tenía a su esposo gravemente enfermo y también necesitaba el dinero. Y como era de esperarse, escogió el sobre con dinero. Y uno a uno fueron pasando los empleados y todos escogían el sobre con dinero. Y quedaba el último empleado, un joven que había perdido sus padres y que ahora tenía a cargo a sus hermanos. Entonces aquel hombre adinerado se adelanta y le dice, yo sé que tú también vas a escoger el dinero por la necesidad que tienes, porque has perdido tus padres y porque ahora tienes que cuidar y alimentar a tus hermanitos. Sin embargo, este joven lo sorprende eligiendo la Biblia. Y dice, no, yo voy a escoger la Biblia porque desde niño mi madre me enseñó que la Biblia es el tesoro más grande que un hombre y una mujer puedan tener. Porque en ella se encuentra nada más y nada menos que la palabra de Dios. Entonces aquel hombre adinerado quedó sorprendido, pero a la vez se alegró su corazón de ver que el joven había escogido la Biblia. Y le dice, ahora puedes abrir la Biblia. Entonces cuando el joven abre la Biblia, había un sobre con un cheque por el valor de 3 veces más de lo que había en los sobres con dinero. Pero no solo eso, había otro sobre que contenía un testamento que decía que el que eligiera la Biblia era el único heredero de toda la fortuna de aquel hombre. Esta historia nos enseña que la palabra de Dios es un gran tesoro que el hombre y la mujer pueden tener, que vale mucho más que el dinero, que vale mucho más que las joyas preciosas, que las perlas, que vale más que toda la fortuna que pueda tener el hombre. Es por eso que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice que toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. La palabra inspirada es el único lugar en la Biblia que se encuentra en este pasaje. Y esa palabra viene del griego, es una palabra compuesta que significa theos nutos, que es theo, es Dios, nutos, es aliento de vida o es soplo. Entonces sería soplo de Dios o el aliento de Dios. Eso nos enseña, a través de la palabra de Dios, podemos ver que desde la creación, cuando Dios forma al hombre, al primer hombre, dice la Biblia que del barro lo formó y sopla sobre el hombre, dice, en su nariz, y entra vida en él, el aliento de vida, el aliento de Dios. Por eso la palabra inspiración es esto literalmente, es el soplo de vida. Entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, de alguna manera estamos soplando vida a través de esa palabra. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando sabemos que nosotros hablamos, predicamos
como dice en Jeremías 1:9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Dios, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. También dice en Jeremías 15:19, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como a mi boca, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y dice, yo te he puesto en este pueblo por muro fortificado de bronce. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para defenderte. Entonces, podemos ver que en nuestra boca hay ese aliento de vida. Cuando hablamos la palabra de Dios, sale ese aliento. Cuando abrimos la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada. Quiere decir que es un soplo de vida. ¿Y cómo lo vemos eso? En el primer hombre, cuando Dios sopló, ese hombre se incorporó y entró en la vida. Por eso también en Ezequiel 37:4, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos secos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y todos conocemos lo que pasó, todos conocemos la historia, que es desde esos huesos secos, que estaban muy secos, se levantó un gran ejército, porque Jeremías profetizó, porque Jeremías lanzó la palabra, y esa palabra es el soplo de vida de Dios. De manera que cada vez que nosotros hablamos, seremos como la boca de Dios. La gente se convertirá, las personas se convertirán, aquellos que tienen necesidad serán restauradas sus vidas, porque el soplo de Dios está saliendo por nuestra boca. Es por eso que vemos cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, Lázaro se incorporó a la vida, Lázaro se puso en pie. Nadie pudo frenar la palabra de Dios. No lo pudo frenar la tumba fría, oscura y maloliente. No lo pudo frenar esa gran roca que habían puesto para tapar esa tumba. Ni siquiera los 4 días que llevaba, que ya estaba en estado de putrefacción, aquel hombre. Porque dice que una de las hermanas de Lázaro le dijo, maestro, ya había mal olor. Sin embargo, nada pudo frenar la palabra de Dios, nada pudo frenar ese soplo de vida, esa inspiración, el soplo de vida de Dios. Y dice que Lázaro se incorporó y salió andando, estaba atadas las manos y los pies, pero volvió a la vida. Nadie puede detener la palabra de Dios, nadie puede frenar la palabra de Dios. Ni siquiera el espíritu de muerte pudo frenar la palabra de Dios. Por eso que desde la creación Dios le dijo a la tierra, produzca la tierra, y la tierra tuvo que comenzar a producir vida. La tierra que estaba muerta, que no había vida, comenzó a haber vida y comenzó a producir. Los mares comenzaron a producir, porque ahí estaba el soplo de Dios, estaba la palabra de Dios. También el centurión, cuando le dijo, maestro, di la palabra. Cuando Jesús le dijo, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. No, le dijo, di la palabra, porque una palabra tuya bastará para que se produzca el milagro. Y fue así, aquel hombre fue sanado solamente con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva. Jesús es la palabra de Dios, es el verbo, como dice en San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús mismo es la palabra en movimiento. La palabra verbo significa acción, movimiento. Es la palabra en movimiento. Jesús es la palabra en movimiento. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que leemos la palabra de Dios, sale el soplo de Dios que produce vida. Donde hay muerte, ahora entrará la vida. Que Dios les bendiga a todos. Espero que esta enseñanza les pueda servir tanto como a mí me ha servido.